Buenos días a todos y bienvenidos. Muchas gracias por su presencia un año más en el Foro Málaga, un lugar para vivir y para invertir, que organiza Diario Sur, en este caso con la colaboración de Fundación Unicaja, Lagus Living, Fadeco Promotores y Aeda Home. En primer lugar, tiene la palabra el director de Sur, Manuel Castillo. Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de los Foros Sur, que ya ven que ni siquiera en verano, ¿no?, paramos la máquina, seguimos a 1000 revoluciones. Uy, el que se apoye, cuidado con esto porque se puede caer, ¿eh? Bueno, bienvenidos, como les decía, bienvenidos también a todos los que nos están viendo a través de sur.es y del resto de redes sociales. Y aunque no lo crean, esto ha sido un poco de casualidad. Digo no lo crean porque después de toda la actualidad informativa relacionada con la vivienda de los últimos días, pues este encuentro estaba previsto de antes, ¿no? Lo que pasa es que viene a confluir en un momento, yo creo que bastante oportuno, para que podamos seguir debatiendo sobre algo que, bueno, pues que se ha convertido, yo diría, en la mayor preocupación de muchísimos ciudadanos. Saludo a Miguel Gil, representante de la Fundación Unicaja, a Antonio González y Yolanda, responsables también del periódico Sur y de Prensa Malagueña, y a todos los ponentes que nos acompañan aquí, y a muchas caras conocidas que veo que seguro vienen también atraídas pues, por algo que nos está preocupando, ¿no? Bueno, ya saben que ayer el anteproyecto de vivienda de la Junta de Andalucía pues, se aprobó en el Parlamento, con una peculiaridad, como todas las leyes, pero con una peculiaridad que creo que es hasta febrero de 2026 pues no estará en funcionamiento, lo cual da una imagen de los ritmos en los que se maneja todo lo que tiene que ver con la Administración y, en este caso concreto, sobre la vivienda. En el periódico llevamos mucho tiempo hablando sobre este asunto, sobre todo porque creemos que no solo los medios de comunicación, sino cualquier persona o cualquier sector o entidad que trabaje en el ámbito público, pues tiene que hacer lo contrario que esos monos que ven que dicen que se tapan los oídos, los ojos y la boca. Yo creo que los medios de comunicación y las administraciones públicas tenemos que hacer lo contrario, tenemos que abrir bien los ojos, tenemos que escuchar y tenemos que comunicar bien. Y yo creo que en el caso de la vivienda pues están faltando, yo creo que muchas de estas cualidades, sobre todo porque yo creo que en el diagnóstico del problema de la vivienda, y no voy a extender ni mucho menos, pero en ese diagnóstico hay un hecho claro, y es que todo se reduce, o casi se reduce, a que la oferta está muy por debajo de la demanda. Y solo un dato: en los últimos 10 años, de 2022 hacia atrás, es decir, de 2012 a 2022, se construyeron en Málaga 1.300 viviendas de VPO. En los 10 años anteriores se construyeron 6.300 más o menos, y en los 10 años anteriores 10.500. Es decir, que si algo está pasando o ha pasado durante todos estos años es que, por los motivos que sean, que quizá hoy podremos saber algunos, pues las administraciones públicas y también la parte privada, pero digamos las administraciones públicas como garante del derecho constitucional del acceso a una vivienda, pues dejaron de construir. Y de aquellos barros, permítame la expresión, estos lodos, ¿no? Así que yo creo que hay que tener, como les decía, hay que ver, hay que escuchar y hay que comunicar bien. Y yo creo que si algo pide la ciudadanía es sobre todo agilidad, velocidad y sobre todo pues que se construyan viviendas. Cuando se habla de si las personas tienen que salirse fuera, tienen que irse a vivir al extrarradio, a la periferia, a otras ciudades, se habla sobre todo de que cualquier persona, yo creo que todos los que estamos aquí, yo creo que me voy a poder explicar. Cuando se habla de las dificultades que representa salir a vivir fuera, no significa un capricho, no significa ese deseo de vivir en el centro, sino se desea de que muchos de nosotros pues tenemos nuestra vida aquí. Conciliar significa estar con la familia, tener los hijos en un colegio, cuidar de los padres cuando llega el caso, llevar a los hijos a las extraescolares, estar con los amigos, y todo eso viviendo a 40 o 50 kilómetros de donde tu vida se desarrolla, pues bastante complicado. Así que no es un capricho eso de no quererse vivir fuera.
Y bueno, yo solamente les animo a todos los ponentes que nos acompañan hoy, pues que intenten alumbrarnos en este problema, en esta crisis de la vivienda, que intenten llegar a algún tipo de conclusión y que pues también nos ayuden a comprender por qué hemos llegado hasta aquí. Así que nosotros, desde el periódico, encantado con todos nuestros... Lo voy a acabar tirando al final. Encantados con todos los que nos ayudan y colaboran en este evento, como Aida Homes, Fadeco Promotores, que además Nacho Peinado no ha podido, yo creo que ya lo van a comentar, pero no ha podido venir. Aquí viene, que te agradecemos mucho, Violeta, que haga el esfuerzo de haber reemplazado a Nacho. Lagun Living y Fundación Unicaja con la organización del Periódico Sur. Así que bienvenidos, esperemos que sea de utilidad y que saquemos algunas conclusiones, tanto al concejal Francisco Pomares como al responsable de la Agencia de Vivienda de la Junta, Juan José Bernal, pues como responsable de la administración o representante de las administraciones, pues ahí vamos a estar un poquito encima, como tiene que ser. Y nada, que yo creo que podamos hablar, podamos debatir, podamos aportar ideas, porque debemos ser conscientes de que esto que vamos a hablar hoy aquí, pues una de las mayores preocupaciones, si no la que más, de muchos ciudadanos de Málaga y de Málaga, de muchas ciudades de España y de muchos lugares del mundo. Así que bienvenidos y muchas gracias. Tiene la palabra a continuación por parte de la Fundación Unicaja, Miguel Gil. Muy buenos días a todos. Intentaré yo tampoco tirar esto, yo lo intentaré nada más. Bueno, en nombre de la Fundación Unicaja, muy brevemente y en primer lugar, por supuesto, trasladarles que es un honor para nosotros contribuir hoy a la celebración de esta nueva propuesta de Diario Sur, que una vez más pues, se alza en una herramienta pertinente en lo que respecta a la animación del debate público en torno a uno de los temas de mayor actualidad, como es el de la vivienda. Un asunto que en todos sus planteamientos y relieves concierne al conjunto de la sociedad, incluida la iniciativa pública y privada, y que demanda, lógicamente, estos espacios de reflexión que estén a la altura de su importancia y que permitan cumplir con esa gran función del periodismo que consiste en estimular el análisis y el pensamiento crítico. En ese sentido, quiero dar una vez más la enhorabuena a Diario Sur por promover esta mesa técnica y dotar a los ciudadanos de un formato complementario y monográfico de acercamiento a la realidad 100% compatible con el seguimiento informativo diario y acorde con la multiplicidad de soportes y canales que definen a la prensa moderna. Contar con un cauce más de sintonía con los ciudadanos siempre es una garantía del cumplimiento del derecho a estar informado. Y mucho más en lo que se refiere a realidades complejas y de tanto interés como las que hoy nos ocupan. Este encuentro constituye sin duda una oportunidad para escuchar de primera mano las propuestas de líderes de opinión y de personas con experiencia y responsabilidad en la vivienda. Un sector de vertiginosa evolución en el que convergen las necesidades más elementales de la población con la no menos necesaria producción de riqueza y configuración urbanística, y en el que en los últimos años la provincia de Málaga ha cobrado protagonismo. Y lo ha hecho por los mismos motivos, además, que están detrás de su rápida transformación y su conversión en uno de los mayores focos de imantación para inversores. La extraordinaria mejora de las comunicaciones con la erupción del AVE y la ampliación del aeropuerto en primer término, la entrada fulgurante de la capital como nuevo actor turístico, llegando de la mano de la oferta cultural y de la remodelización arquitectónica, o el empuje creciente de la economía de base informática emprendedora. A todo ello se suman fenómenos sociológicos como la llegada de los nómadas digitales y, sobre todo, el traslado a su área metropolitana de grandes sedes corporativas. Factores, todos ellos, como decía, que hacen de Málaga un lugar indudablemente atractivo y de grandes expectativas, pero que al mismo tiempo generan nuevas demandas, situando a la vivienda en una posición central y, por tanto, de amplias concomitancias y dependencias con otros sectores, así como con el conjunto de las interacciones sociales y los servicios. La progresión demográfica señala en este punto a la consecuencia más evidente. Según el INE,
la provincia de Málaga, cada vez más próxima a los 2 millones de habitantes y en crecimiento continuo, ganará 300.000 residentes en poco más de una década, lo que hará de nuestra provincia la circunscripción andaluza más poblada en torno a 2037. Más población significa más presión sobre un mercado ya de por sí forzado a adaptarse a cambios que se han consolidado en tiempo récord. Algunos de ellos relacionados con la cultura de la propiedad y hasta con las modalidades turísticas de alojamiento. Encajar las piezas de este puzzle, en el que también intervienen las condiciones laborales y los diferentes niveles medios de renta, es un auténtico desafío que nos involucra a todos y que precisa imaginación, planificación y consenso, además de nuevos modelos residenciales adaptados a los nuevos tiempos. Un reto que, que pese a la singularidad de sus variables, no representa en rigor ninguna novedad para un sector avezado a sobrevivir a los vaivenes de una oferta y una demanda especialmente sensibles e históricamente en continua mutación. Algo que, por otra parte, no debe figurar como una excusa para no movilizarnos en busca de un marco estable que asegure la compatibilidad de intereses y fortalezca la economía de Málaga en un momento clave para su crecimiento. De ahí que resulte tan interesante escuchar a cada uno de los protagonistas de este foro, que nos van a hacer partícipes de propuestas, tendencias y experiencias. En muchos casos, además, seguramente innovadoras y en la línea que seguramente también jalonará el futuro inmobiliario y residencial de una provincia y una ciudad exigidas por la magnitud de sus números y sus velocidades de desarrollo. Solo me queda dar las gracias de nuevo, en especial a Diario Sur, por acercarnos a la realidad de la vivienda, por la calidad de este encuentro y, por supuesto, por confiar una vez más en nosotros. Muchísimas gracias a todos. Buenos días de nuevo. Vamos a pasar a continuación a la mesa que centra esta jornada. Málaga ante el reto de la vivienda. Como ha dicho Manuel Castillo, la verdad es que al final ha confluido todo en un tema de la máxima actualidad justo en este foro. Les recuerdo que tienen a su disposición en los asientos unas tarjetas en las que pueden apuntar o anotar aquellas preguntas o cuestiones que deseen plantear a los participantes en la mesa al final del coloquio. Pues como ha comentado Manuel Castillo, nos encontramos en un momento en el que hay que arrojar luz y soluciones urgentes a un problema que se ha convertido, podríamos decir ya prácticamente en una emergencia social en la actual situación de Málaga capital y también de la provincia. Pues ahí tenemos la manifestación que hubo a finales de junio, que echó a la calle a más de 15.000 personas para alzar la voz respecto a una complicada situación que se ha venido acentuando en los últimos años. Pienso que el diagnóstico de las causas que nos han traído hasta aquí lo tenemos todos más o menos claro. Prácticamente todos podemos coincidir en los distintos factores que han provocado esta situación, por lo cual yo creo que de esta mesa deberíamos intentar extraer propuestas, soluciones a esta situación y sobre todo soluciones que se puedan aplicar de una manera urgente o a corto plazo, porque es una cuestión que podríamos decir que se ha convertido ya en una emergencia social, no solo de Málaga, sino de otros muchos territorios de Andalucía y del país. Les recuerdo solamente un dato. Hace poco, en el encuentro anual que celebra la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, que nos acompaña hoy su secretaria general, Violeta, se presentó un informe de Culmia en el que decía que para dar respuesta a la demanda que tiene ahora mismo en Málaga la vivienda, harían falta construirse cada año del orden de 500.000 de pisos a precio asequible de alquiler o de VP2 en las próximas 2 décadas. Estamos hablando de 500.000 de viviendas al año. Resulta que en los últimos 10 años casi hemos llegado a eso, a 500.000, 1.000.000 aproximadamente. Es decir, al año deberíamos hacer lo que hemos tardado en hacer 10 años en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que el reto es
es bastante elocuente. Y bueno, para abordar esta situación, que además tenemos de actualidad la presentación ayer por parte de la Junta de Andalucía del anteproyecto de la nueva Ley Andaluza de Vivienda, que ahora también pasaremos a abordar. Me acompañan Juan Jesús Bernal, que es director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía desde 2019, Francisco Pomares, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga desde hace ya una década, en la que también tuvo la responsabilidad del área de urbanismo hasta 2019, Violeta Aragón, que en este caso sustituye a Ignacio Peinado, que no ha podido acompañarnos finalmente, y que, bueno, ella es la secretaria general, como he comentado antes, de la Asociación de Constructores y Promotores y una de las voces más autorizadas para hablar de vivienda y de construcción en Málaga. Javier Brazas, que es cofundador, consejero y CEO de Lagus Living, una promotora de capital sueco especialmente volcada con la promoción de vivienda protegida, y Ángel Fernández, que es el director territorial de la Costa del Sol de Aedas Homes, una de las promotoras con más peso en la provincia, con proyectos repartidos por todo el litoral y con presencia en el desarrollo de Distrito Z, que es la capital, bueno, y que podría ampliarse al caso de la térmica, seguramente luego tendremos la oportunidad de apuntarlo. Bueno, pues por entrar un poco en contexto, les voy a pedir a cada uno de los participantes en la mesa que hagan un breve, y eso sí los voy a pedir que sea breve, diagnóstico de la situación actual de Málaga en relación al acceso a la vivienda. Y si quieres, pues Violeta, puedes empezar ya que te tengo aquí al lado. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Vengo de sustituta porque le ha surgido, además me han avisado esta misma mañana, pero bueno, yo estoy encantada de estar aquí hablando, sobre todo porque es importante hablar de un tema que, como estabais comentando y se ha comentado ya, es vital. Venimos detectando que efectivamente estamos produciendo menos viviendas de las que se están demandando en Málaga, pero ha llegado un momento en el que la situación es crítica. Estamos ya en una situación de emergencia y en el que tenemos que tomar medidas de manera muy urgente. Como comentabas, el Banco de España, que no somos nosotros los que estamos diciendo, estamos haciendo ya estos análisis, el Banco de España en su análisis anual indicaba que en toda España faltarían a día de hoy 600.000 viviendas. Si extrapolamos a Andalucía, que es una quinta parte del mercado nacional, pues estaríamos hablando de 120.000. Si extrapolamos a Málaga, que es un tercio del mercado de Andalucía, pues ya a día de hoy nos estarían faltando esas 50.000 viviendas que hablabas. Pero es que el INE nos está diciendo que vamos a crear hogares anualmente, unos 15.000 hogares nuevos en los próximos 15 años, y sin embargo la producción que estamos llevando los promotores de obra nueva, estamos en el entorno de las 4.000, 5.000 viviendas. O sea que vamos a ir acrecentando ese déficit de viviendas. Esas 50.000 viviendas van a ir creciendo cada año, se van a ir incorporando 10.000 nuevas necesidades de nueva vivienda. Entonces, bueno, pues lo que hay que adoptar a día de hoy, entiendo, son medidas excepcionales para una situación que ya se ha hecho excepcional. Estupendo, Violeta, muchas gracias. Pues Francisco Pomares, no sé qué nos puedes reflexionar. Así, a bote pronto y a bote pronto. A bote pronto, y luego entraremos en materia. Bueno, primero saludar y agradecer a Diario Sur el debate y además la apuesta que está teniendo, yo creo, muy interesante de poner el foco en el sentido del diálogo, de escuchar a todas las partes en el fenómeno de vivienda, que efectivamente se ha vuelto un fenómeno, ¿no? Y por lo tanto. Pero yo lo primero que, por fin, se habla de vivienda. Quiero decir, yo siempre pongo el acento al revés. Quiero decir, venimos de que la vivienda en la segunda década de este siglo, pues efectivamente no se ha hecho vivienda, ni se hablaba de vivienda, y ahora se habla de vivienda y se hace vivienda. Porque efectivamente durante la segunda década pues no se hizo vivienda en España, y en Málaga menos. En Málaga tenemos un déficit casi más de 10.000 viviendas. Pues esas 1.000 o 1.500 viviendas que se tenían que haber construido anualmente, pues hubo años que apenas se construían hasta 200, y vosotros lo sabéis. Pues, ¿qué ha ocurrido? Pues, efectivamente, si añades eso al crecimiento de la demanda en una ciudad potencialmente en crecimiento debido al éxito de esta ciudad y a la propia dinámica social de la gente, donde la gente, bueno, pues ya la vivienda unifamiliar, vamos a decir, debido mucho al estilo de vida actualmente, pues hace que necesitamos, aunque no haya crecimiento vegetativo de nuevo nacimiento, pero necesitemos más vivienda justamente que vecinos que tenemos. Eso lo que provoca es que esa falta de esto nos viene ahora con esa necesidad. Y además una cosa peculiar que se da en Málaga, que a lo mejor en otras provincias no se da, que es la falta de vivienda en alquiler. Málaga tiene 253.000 viviendas, de las cuales 218.500 serían viviendas principales, y de las viviendas principales, aquella empadronada,
pues solo el 13% se dedica a alquiler. Málaga solo dedica el 13% de su vivienda a alquiler. Es decir, cuando digo Málaga, digo todos nosotros, ¿no? Porque parece que si no, parece que hay sociedades, cuando al final solo el 7% de la vivienda está en manos de sociedades. El resto está en manos de malagueños y malagueñas, de ciudadanos, que solo ponen el 13%. Y un 1% de vivienda social. Hay 25.500 viviendas en alquiler y 5.500 viviendas social entre la Junta y nosotros en régimen de alquiler. Fijaos, un 20% de la vivienda de alquiler es social, digo, porque a veces creemos que lo social hay poco, hay más de lo que parece, por lo menos en Málaga, no a nivel de España, pero en Málaga más de lo que aparentemente se cree. Y eso, pues bueno, pues da un fenómeno de esa presión y es normal. Y esa presión que ante la escasez pues, provoca reacciones. Cuando escasea algo, provoca reacciones. Y la sociedad reacciona. Los grupos políticos reaccionan, los medios de comunicación reaccionan y creo que la sociedad está convulsa. Pero creo que hoy sí deberíamos empezar no solo a hablar del diagnóstico, sino a hablar de mensajes positivos, donde Málaga, justamente después si queréis lo defenderé, junto con Madrid y Bilbao, son las únicas 3 ciudades que tienen una dinámica de construcción muy por encima de la media. Entonces, yo creo que hay que mandar ese mensaje de esperanza porque la maquinaria puesta por los héroes de esta ciudad, que son los promotores constructores que están aquí, aquellos que fueron señalados con el dedo hace una década, que parecían los malos y culpables de las crisis de esta sociedad, resulta que ahora os convertir justamente en héroes. Bueno, pues esperemos que la Administración, como bien se decía, pues estemos también a la altura para poner las medidas necesarias para que se construya vivienda. Porque durante esos 10 años no hubo una ayuda, no hubo un apoyo y todo fueron trabas. Muchas gracias, Paco. Pues Juan Jesús Bernal, por parte de la Junta de Andalucía, es una parte protagonista de esa administración a la que acaba de hacer alusión Paco. No sé, tu primer diagnóstico o primera reflexión. Bueno, yo, en primer lugar, dar las gracias por la invitación hoy a estar sentado con vosotros y gracias a los patrocinadores, con vosotros que nos sentamos mucho, la verdad, porque el problema de la vivienda, en este caso, y entrando en el asunto, parte de la base de vernos mucho y hablar mucho, porque todas las acciones de gobierno que generan un resultado y generan una reacción. Las inacciones también producen un resultado y generan una acción. Y la falta de diálogo o el diálogo también generan resultados, ¿no? Yo creo que hoy estamos ante un día muy importante, ¿no? Ayer el anuncio del Consejo de Gobierno de la aprobación de la nueva Ley de Vivienda en Andalucía abre un marco muy satisfactorio en cuanto al futuro y en cuanto a las posibilidades de futuro para terminar de coger el toro por los cuernos en materia de vivienda. Porque hasta ahora y en los últimos años es verdad que se han producido muchas acciones y muchas reacciones ante la inacción anterior, porque nosotros, y os puedo hablar desde el punto de vista de la entrada en el Gobierno autonómico, hemos partido de la base de solucionar y poner en marcha cuestiones paralizadas durante muchísimos años, y luego, si queréis, podremos hablar de alguna de ellas, pero que generaban y lastraban la posibilidad de producir más viviendas y de poner más suelo a disposición del mercado. La mejora en la comunicación entre administraciones es absolutamente evidente, pero la mejora también en la comunicación con el sector para intentar volver a hacer los protagonistas, como decía Paco, de la solución también de lo que teníamos entre manos también ha sido muy importante, y sobre todo la coordinación a través de los agentes que nos han ayudado a transmitir y a traducir en esa ley todo lo que en principio se veía como una demanda importante a la hora de solucionar tanto las acciones equivocadas como las inacciones prolongadas, que yo creo que han tenido mucho que ver con las consecuencias que hemos tenido, ¿no? Como digo, creo que se abre un escenario muy halagüeño a futuro, dado que gran parte de los problemas de desbloqueo de asuntos importantes, nos quedan muchos todavía, pero gran parte de ellos están en su vía de empezar a generar sus frutos. Gran parte o algunas de las trabas que nos encontrábamos, especialmente por una ley estatal que no ayudaba en nada a solucionar los problemas, al menos aquí en Andalucía, pues que con esta nueva ley da avisos de poder reparar todos esos daños, esas también invasiones competenciales, esa laxitud ante la ocupación, es decir, todo eso también ayuda, ¿no? Y sin duda, pues que continuar con el empuje de nuevos proyectos, de nuevas ideas, de nuevos desarrollos que generan una expectativa
que sin duda dará un vuelco a esos números, ¿no? Solo en un dato nada más, por no entrar en profundidad en esta primera intervención, pero hablábamos antes del número de viviendas visadas en Andalucía. Oye, en los últimos años, hasta el 19, habían 3.000 y pico. A partir del 19 al 23 son 10.000. Es decir, algo está ocurriendo. Y si a eso le añadimos todos los desarrollos nuevos y lo que pueda aportar esta ley, pues yo creo que tenemos un futuro por delante bastante prometedor, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, y queremos contar también con voces de la parte privada, de los actores que al final son los que ejecutan los marcos jurídicos que se establecen. En este caso nos acompaña Javier Braza, que tiene una voz cantante, podríamos decir, en los últimos años en Málaga en cuanto a la promoción de vivienda protegida. No sé, Javier, tu reflexión desde el ámbito privado, desde los que os toca ejecutar y poner los ladrillos, no sé cómo veis la situación ahora mismo. Muy bien, buenos días. Lo primero, dar gracias al SUR por convocar esta charla técnica, a los patrocinadores y, por supuesto, a todos vosotros por asistir y escucharnos, ¿no? Muy resumido, extremadamente preocupante. Al final, desde mi punto de vista, estamos retomando medidas que ya existían. Como bien se ha comentado en la presentación, la vivienda protegida ha sido la vivienda de la clase media tradicional en los años 80. De hecho, yo no sé vosotros, mis padres, su primera vivienda fue una VPO. En el 2008, 2006, se suprimieron las subsidiaciones a tipo de interés a promotor, las ayudas a promotor. La vivienda de alquiler ya existía en ese tiempo. De hecho, yo conozco empresarios que las hacían y me explicaban su rentabilidad. Hasta que se suprimieron. Muchos de ellos se tuvieron que ir o dejar el negocio, cambiar a otro tipo de negocio. La realidad es que hay actitud con C, pero sigue habiendo falta de aptitud. Y me explico. También, que aún no se ha hablado, se está presionando por el tema de la digitalización, el tema de la inteligencia artificial. Aquí en Málaga hay propuestas de cambio de ordenanza al respecto. Me estoy anticipando un poquito, Jesús, disculpas. Lo cierto es que tiene que haber un clamor popular para que esto se ponga en práctica. Dicho esto, si a todos, y no solamente es en Málaga, no solamente es en la Junta de Andalucía, es a nivel nacional, la vivienda, que es un derecho fundamental de las personas, tiene un problema y creo que estamos todos empujando para solventarlo, yo me hace llamar iluso, pero ¿por qué no retomamos y se trabaja un pacto nacional de vivienda que trascienda a la propia política? Y, oye, pues quien coma con la derecha, que coma con la derecha, y quien coma con la izquierda es zurdo, no hay problema, pero la vivienda es un derecho fundamental. ¿Qué sucede? Efectivamente, esta nueva ley de vivienda a nivel de Junta es que va a entrar en vigor, si Dios quiere, y los astros se conjugan en el 2026, estamos en el 2024. ¿Qué hacemos con todo esto? La situación es realmente preocupante, dentro que efectivamente hay visos y tenemos que ser, y nuestra obligación es ser optimistas. Muchas gracias, Javier. Y también queríamos contar con Ángel Fernández de Edajón para que nos dé un poco también la visión de la vivienda en este caso ellos son más especialistas en la renta libre, es decir, al final lo que ha comentado Violeta, necesitamos una gran y variada oferta de vivienda, no solo vivienda protegida. No sé desde su punto de vista cómo ve la situación y sobre todo lo que muchas veces apuntáis desde los promotores, esa lentitud, ¿no?, para poner en carga los suelos y para poder desarrollar nuevos proyectos. Bueno, buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos y lo malo de hablar el último es que en muchos casos ya se ha tocado o se ha pisado el tema. Pero permíteme que matice, cuando hablas de vivienda libre, nosotros en Madrid estamos haciendo 4.500 viviendas de los planes Vives que ha sacado la Comunidad de Madrid. Entonces, nosotros hacemos vivienda en general. Y vivienda bajo unos parámetros de rentabilidad. Se hablaba el otro día en la jornada de Gibralfaro y se trató de dilucidar un poco cuáles eran los parámetros para que un inversor hiciese según qué tipo de vivienda. La anomalía en el sistema es que en la provincia de Málaga no somos capaces de hacer vivienda de tintes sociales, asequibles. Eso yo creo que siempre lo hemos hablado con Javier, que tampoco es un problema mientras haya compañías que tengan capacidad para hacerla, pero sí que retomo tu pregunta inicial, que era la del diagnóstico, ¿no? De, oye, cómo hemos llegado aquí, ¿no?
yo creo que el diagnóstico de Málaga es un caso de éxito. Es un caso de éxito de ciudad, de atractivo. Todos lo sabéis, yo no soy de aquí, llevo ya un tiempo encantado, espero quedarme toda la vida, pero es que como yo hay muchos más y cuando te pones en el foco, pues pasan estas cosas, que la gente quiere venir a vivir aquí. Y quiere venir, además, a Málaga, gente de toda España y gente de todo el mundo. Y eso no figura en las estadísticas del Banco España y eso no figura en ningún número de creación de hogares, pero está ahí y está sobre la mesa. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a pensar es creo que lo hablabas tú el otro día, Paco, en la vivienda como concepto de infraestructura. Se hacen aeropuertos, se hacen carreteras, se hacen puertos. Es fundamental hacer vivienda, porque no es solo vivienda para que venga un sueco, que decía Javier, y se pase aquí 5 meses o 6 al año. Es que toda la gente que da servicios, hoteles, restauración, funcionarios, cualquier tipo de trabajador necesita un sitio donde vivir. Y eso al final, cuando escasea la oferta, repercute en los precios de todo. Y repercute, y me lo traigo ahora al tema de la vivienda, en los costes de construcción. Los costes de construcción en Málaga, nosotros que estamos operando en 17 provincias, junto con las islas, son los costes de construcción más caros. Distrito Z, que sabéis que lo promovimos con nuestros amigos de Urbania desde el 2018, estamos vendiendo por encima de los 3.200 euros el metro cuadrado. ¿Eso es vivienda para gente joven? Asequible, vivienda asequible. Pero es que no penséis que es que, como van también las cosas, y lo digo abiertamente, es que el promotor está ganando más, ¿no? El promotor está ganando menos de lo que inicialmente tenía marcado como su umbral de rentabilidad. Pero es que tampoco el constructor está ganando más. Entonces, si pensamos en la vivienda como infraestructura, como decía Paco, pues tendremos mucho ganado en cuanto a poder acometer los problemas que tenemos a día de hoy encima de la mesa. Pues lo que comentaba es interesante porque, bueno, es verdad que hace falta a lo mejor ese cambio de mentalidad, ¿no?, en los responsables políticos para que se tomen en serio y sobre todo que les apremie, aunque ya parece que lo están haciendo, pero sí, que les apremie todo mucho más este asunto. Yo quería por entrar un poco en debate y al hilo de la actualidad de la ley, del anteproyecto de ley que se apuntó ayer, preguntaros un poco qué os parecen esas medidas que se apuntan para facilitar el tema de la construcción de VPO en suelos dotacionales sin tener que modificar el planeamiento urbanístico, ese plan de choque que parece que se va a anticipar a lo que es la aprobación de la ley o la entrada en vigor dentro de 2 años, permitiendo que se pueda incrementar la edificabilidad de la VPO en un 20% en las viviendas y en un 10% en la edificabilidad. Al final, lo que sí estamos viendo en los últimos años es que las administraciones públicas, primero, que están ahora retomando un poco lo que no han hecho en los últimos 10 años, como decíamos, y por otra parte, lo que sí están claramente dejando el balón de la vivienda asequible a la parte privada, es decir, con los concursos de suelos y tal, y nos queda un poco algunos la duda de si todos los alicientes o los incentivos que se están poniendo en esos concursos, en esta nueva ley, van a ser suficientes o no para que esa parte privada diga, venga, me meto en el negocio de la vivienda a precio asequible, de la vivienda protegida, porque como acaba de decir Ángel, con la de renta libre ya casi algunas veces no me dan los márgenes, ¿no? No sé, Violeta, ¿cómo ves el tema? Bueno, pues ese ha sido el principal problema para la falta de construcción de vivienda protegida y es que efectivamente no encajaban los costes con la posibilidad de vender, con los precios de venta que, como sabéis, están totalmente tasados. Bueno, pues ha habido operaciones y ha tenido que venir, por ejemplo, Europa a aportar ayudas que yo creo que han sido imprescindibles para que puedan salir algunas operaciones como la de la universidad, en la que Europa ha tenido que aportar un dinero para que efectivamente equilibrar esa balanza, porque si no es imposible. Entonces, aquí la única fórmula que hay es o incrementamos el precio de venta, que no es lo que queremos porque si no dejará de ser vivienda asequible, o las administraciones tendrán que hacer una aportación. Podrá ser Europa, podrá ser el Gobierno de España o podrá ser la administración que sea. Pero o hay una apuesta de alguien para bajar y reducir esos costes
o si no, será imposible equilibrarse. Es verdad que hemos conseguido en el último año hacer, con la Junta de Andalucía, que se actualicen los módulos de vivienda para ajustarlo un poquito más a la realidad. Y efectivamente ahora hay en marcha un par de licitaciones de enajenaciones de suelo en el Ayuntamiento de Málaga. Bueno, un par de, digo un par porque están en Distrito Z y Cortijo Merino, 2 zonas, aunque son muchas más viviendas, que se lo dejo ahora a Paco para que él lo cuente. Y los promotores, por lo menos, están analizándolo, cosa que hace un año ni se lo planteaban, ni se lo hubieran planteado. Entonces, ahora, pues es una realidad. Pero, de todas maneras, estamos hablando de construir vivienda protegida y yo voy a meter en la ecuación un punto más, y es que las enajenaciones que se están haciendo, que es los únicos suelos disponibles que hay a día de hoy que tiene el Ayuntamiento de Málaga para poder hacer vivienda protegida, ni siquiera están urbanizados como para poder empezar a poner mañana ladrillos. Es decir, aunque quisiéramos ahora dar solución a todas las necesidades de vivienda protegida que existen en el mercado, ¿podríamos hacerlo? Pues no, porque no hay suelos disponibles. Entonces, yo creo que tenemos que retrotraernos un paso atrás y decir, necesitamos viviendas, pero no podemos poner el foco en empezar a poner ladrillos o en qué precio las vendemos o en qué precio se construyen, sino que tenemos que poner el foco en, tenemos ubicaciones, tenemos solares donde hacer esas viviendas protegidas. Y a día de hoy en Málaga la respuesta es que no hay suficiente. Pues tenemos aquí 2 representantes de la Administración Pública y yo creo que acaba de sacar un tema de la diana, es decir, el tema de los suelos. ¿Qué hacemos para que haya suelo en el que poder poner ladrillos? Porque ahora mismo está claro que no hay. El diagnóstico ahí también está un poco claro. Trámites que se eternizan, estudios ambientales que deberían tardar 4 meses y tardando años, entre otras muchas cosas, ¿no? No sé. Fijaos que no es excusa. Nuestra preocupación hace 8 años, 10 años, era los solares vacíos en las zonas urbanas. Esa era nuestra preocupación. Y en eso las administraciones estábamos, en desarrollar los suelos vacíos, los solares vacíos, en el centro histórico, no acordaros, hace 15 años, es que esa era nuestra obsesión, es el fachadismo y todo este tipo de historias que existían en su época, pues claro, toda la energía dedicada a eso y no, pues, como dice Violeta, mejor al desarrollo del suelo. Y efectivamente, como decía Ángel, ahora pasamos a un momento donde no necesitamos construir vivienda, necesitamos construir barrios. Necesitamos barrios. En Málaga necesitamos un carretera Cádiz, un club Miedero 2. Es que si no, no avanzamos. Sí, para tener un crecimiento y dar respuesta a la sociedad, tenemos que hacer. Y además con una vivienda de todos los tipos, tanto de un nivel, que efectivamente de respuesta a esa nueva realidad que llega a nuestra ciudad y que puede permitírselo y que es bueno, y a una realidad de vivienda asequible para justamente una población mucho más moderada que tiene que seguir coexistiendo en la ciudad para que conviva y para que de alguna manera pues, siga funcionando. ¿Qué ocurre? Bueno, pues eso significa todo un desarrollo del suelo, que efectivamente la legislación de la que venimos arrastrando de hace 20 años, una legislación muy restrictiva donde se le ponían todas las trabas al desarrollo del suelo. ¿Por qué? Entonces, no se quería el desarrollismo. Y aunque efectivamente la lista se ha puesto en marcha frente a la LOLUA, que era muy restrictiva, todavía sus efectos están por ver. Los agentes urbanizadores, todo este tipo de cuestiones, si las cargas urbanísticas son excesivas, pues el equilibrio. Es decir, pero esto lo estamos empezando a ver. Es difícil mandar mensajes positivos cuando ciertamente en nuestro mundo, los que estamos aquí, nuestro mundo es muy lento, hay que decirlo así. No solo en el desarrollo de suelos, también en la construcción, en la venta, en que la gente vaya a vivir, e incluso construir un barrio, porque tú puedes construir toda una zona. ¿Cuánto tardó Soliva en hacerse casi barrio? Pues no se trata de construir vivienda, después hay que construir barrio, porque a la gente gusta vivir en barrio, no solo una vivienda. Entonces, todo un cúmulo de cosas que necesita. ¿Y qué respuesta? Pues sí se está dando respuesta. Yo, por ejemplo, ciertamente ahora se está poniendo mucho hincapié, ahí estamos estudiando todos los suelos, viendo posiblemente esas cargas, y es verdad, y yo creo que hay que decirlo y ser valiente, que los suelos, uno de las que hace más caro el tema de vivienda, pues finalmente lo ha dicho, pero no lo ha dicho, es el suelo. El suelo está a unos niveles que es que no puede ser, y tal vez ahí hay que intervenir. ¿Y cómo puede intervenir la Administración? Pues sí, de una ley del suelo estatal, que ojalá salga, donde ponga medidas para incentivar, promover ese suelo que no se sale por parte de la manera privada y por parte de la manera pública ponerlo todo en valor. Por fin tenemos una Junta de Andalucía que escucha del 2019, que es lo único que ha cambiado, que se nos escucha. Porque el poner los suelos dotacionales en marcha fue una cosa que además, humildemente lo digo, salió de Málaga, que nos fuimos a la Junta y se lo propusimos.
Y, de hecho, sabéis que eso más o menos está en marcha en la Agencia Municipal de Urbanismo. Pero nos escucharon y se refleja ahora en la normativa. Entonces, yo creo que hay que seguir poniendo medidas. Medidas que tienen que ver con el desarrollo de suelo, con la bajada de impuestos, con poner el suelo gratis, con ayudas europeas, como decía ella. ¿Qué pasa después de los NES? No podemos volver al inicio. Los planes estatales de los diferentes gobiernos, lo voy a decir, no han dado ayudas a la construcción. Y tenemos que volver. ¿Que no pueden ser 50.000 euros por vivienda? Pues sean 30.000. El otro día nos reuníamos con Ceuta y Ceuta está poniendo 30.000 euros por vivienda. ¿A qué esperamos nosotros? Pero una medida estable. Estable en el tiempo, porque los NES han sido muy cortos, con lo cual cuando hemos querido reaccionar ya se acaba el periodo. Medidas estables y fijas. Pues si son 30.000, 30.000, con lo cual eso lo aplico yo a mi Excel y ya a lo mejor ya me plantearé si puedo ir o no ir. De eso se trata, de que nos demos cuenta desde la administración pública, estatal, autonómica y local, que realmente o nos metemos, ya no es lo público y lo privado, ya es lo público-privado, queramos o no queramos. Lo que nos corresponde a nosotros y lo que podamos ayudar al sector privado a desarrollar no solo vivienda de protección oficial, sino también vivienda asequible. No sé, ¿cómo veis el tema ese de los suelos? No hay suelo. Bueno, nosotros lo tenemos bastante claro. Cuando hemos hablado de acciones e inacciones y del resultado que tiene eso, es lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos al gobierno autonómico en el 19, en el 18. Nosotros la prioridad absoluta era el desbloqueo tanto de suelo finalista como suelo por desarrollar. Es que se hablaban y se prometían en unas elecciones por parte de alguna gente 20.000 viviendas, no sé cuántas mil viviendas, cuando un proyecto, un convenio como el de Tecnocasas, que tan solo englobaba 323 viviendas y que estaban bloqueadas desde hace décadas, había que desbloquearlo en el centro de Málaga, que es lo que decía el concejal, ¿no? Es decir, tenías en el corazón de la ciudad uno de los grandes proyectos de rehabilitación del centro que estaba paralizado hace décadas. Hoy en día, y gracias también a la apuesta de inversores y de empresas, ya son una realidad que están funcionando y están en marcha. Pero como esos suelos se han tenido que ir depurando muchos otros para ponerlos en carga. Es decir, 323 viviendas que estaban paralizadas en el centro de Málaga, que están ya y que están empezando a ser ya una realidad. Pero tenemos también en otros sitios. Hablamos de Málaga capital, porque estábamos en Málaga capital, pero es que en Cártama había 157 parcelas paralizadas y metidas en un cajón. 157 parcelas que podían suponer hasta 300 viviendas. Pero es que en el Rincón de la Victoria, en la URC 1 y 2, la Junta era propietaria de suelos que iban a ser capaces de promocionar cerca de 500 viviendas. El suelo de la Junta eran 60 y tantas, pero en su desarrollo global son espacios que había que poner en carga y que había que poner en el mercado. Hoy en día están en carga y están en el mercado. Sí, pues para vivienda rinde y vivienda tal. Y a día de hoy, hablábamos de la ley, el suelo finalista, que es el del que hablábamos, hay suficiente o no suficiente. Oye, la ley a día de hoy, el hecho de que facilite que todo el suelo dotacional, habla también del suelo terciario, turístico o el destinado a dotacional privado, sí, pueda ser destinado directamente a residencial en régimen de alquiler permanente, que es lo que necesitan nuestras ciudades. Pero no solo eso, sino que además les facilita un aumento del 10% en la edificabilidad y un 20% en las viviendas. Con lo cual, creo que puede suponer un aliciente, además, a todos esos promotores que están pensando, están viendo si es potencialmente rentable o no la construcción de vivienda como opción. Añadamos a eso el aumento en el módulo y añadamos a eso los esfuerzos que desde la Administración se están haciendo en otro tipo de cuestiones como son las rebajas fiscales. Es decir, solo, os pongo un ejemplo, solo en los últimos años las deducciones y las reducciones y bonificaciones, tanto en impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados como en IRPF, han supuesto cerca de 85 millones de euros a más de 30.000 jóvenes en Andalucía. Es que eso también es política de vivienda. Pero eso también facilita que un aval joven, es decir, que la Junta avale el 15% del dinero que un joven tenía que ahorrar antes para constituir una hipoteca. Es que el banco ya le va a poder dar el 95%. Con lo cual, eso también es acelerar y facilitar la vivienda. Y después lo que hablábamos de los suelos en desarrollo. Oye, es que durante décadas, durante mucho tiempo, Málaga ha vivido, como se suele decir, de la renta. Ha sabido adaptarse a sus circunstancias y a su urbanismo. Y
ha sufrido también el lastre de una lentitud por parte de los desarrollos urbanísticos, por parte de esos informes, de esas historias que han ido lastrando. La lista ha intentado remediar algo, pero intentar mejorar la gestión administrativa también ha sido un esfuerzo importante por nuestra parte. Eso permite que a día de hoy se desbloqueen ya no solo los de Cártama, ya no solo los que estaban en el Rincón de la Victoria, sino, oye, Lagardo y Oliveros es la gran oportunidad que en estos momentos hablamos de construir nuevos barrios en Málaga, más de 5.000 viviendas en 2 planes parciales, el norte y el sur. Pero es que esos suelos también estaban bloqueados hace unos años. Y el esfuerzo por parte de la Junta, que ya ha consignado en acuerdo de gobierno 22 millones de euros para el desarrollo de estos suelos, más los millones que tengan que venir, porque habrá que actualizar precios ahora cuando lleguemos al plan parcial. Es decir, todo esto es hacer ciudad y todo esto es hacer urbanismo. Pero es que si hace una década esos suelos hubieran estado desbloqueados, a día de hoy tendríamos barrios. Pero es que en aquel momento había inactividad y provoca una reacción, que es la que vivimos en este momento. Por lo tanto, esperemos que la acción y la actividad que estamos desarrollando ahora provoque un resultado positivo en los próximos años, ¿no? De todas maneras, y me gustaría ahora que hablaran un poco los actores, los empresarios, al final bajando al barro nos encontramos con que, en el caso, por ejemplo, de Javier, llevamos ya un año con los suelos adjudicados de Lagunilla, resulta que estamos todavía pendientes de informes de cultura, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, el estudio de detalle de calle Gigantes no sabemos cuánto va a tardar en el tiempo. Es decir, al final bajamos al barro y vemos muchas buenas propuestas y proyectos, pero vemos que al final los informes siguen tardando lo mismo. Es decir, ¿qué hacemos, no? Me acojo a la quinta enmienda. O sea, no voy a contestar esto. Claro, sí, más. Vamos a ver, está claro. Habéis abierto un melón muy interesante. Voy a ir por partes. La presión fiscal que hay actualmente en la vivienda protegida y en la vivienda libre, la vivienda en general, ahoga a las personas que quieren adquirir vivienda, que tienen unas rentas medias en torno a 30.000 euros, 40.000 euros. Hablo de unidades familiares, ¿vale? Que es lo común en nuestro país. Desde luego, se pueden tomar medidas incluso más locales a nivel de ordenanza. En la mano de los ayuntamientos está esa gestión fiscal. Me acuerdo yo, aquí en concreto en Málaga, una ordenanza, la 14, creo recordar, de 2008, con unas bonificaciones importantes a la hora de edificar VPO. El 2013 la suprime. Y estamos en el 2024. Es ahora, ¿vale?, cuando, gracias a esa presión que está haciendo la población, esa presión que estamos haciendo también los empresarios, las empresas privadas, es ahora cuando están analizando el actualizar este tipo de fiscalidad. Pero vuelvo a lo mismo que he dicho al principio, de una manera reactiva, que es lo preocupante. Tenemos que actuar de una manera proactiva, como a nosotros se nos exigen nuestras compañías. Y retomo el tema de Lagunillas y Gigante. Efectivamente, la Agencia de Vivienda sacó licitación, las Tecnocasas, ¿no? Este plan del 80 y algo, el 90. Mal llamadas Tecnocasas, pero bueno. Y nosotros, al final, fueron concursos de enajenación, acudimos y hemos sido adjudicatarios para edificar 141 unidades, que estamos ampliando el proyecto, por cierto. Claro, al final te encuentras que la labor de saneamiento jurídico-técnico que se hace por parte de la Administración se realiza de una manera, con sus tiempos administrativos, que tenemos que seguir optimizando y aportando nosotros como privados para que esa aptitud con P se vaya desarrollando, pero la realidad es que luego entran otros actores en juego que quizá no sientan esa presión popular, esa presión del privado hacia la Administración y siga agotando los procesos administrativos. Y voy a dar nombres: un cultura, un patrimonio, arqueología. Al final nuestra intención como privados es, oye, ya que hemos apostado por este proyecto, ya que tenemos inversión, son rentabilidades muy ajustadas, y yo voy a dar los datos, tanto el Subte8, Distrito Universidad, como Lagunillas Gigantes. Ahí hablamos de tires que no superan el 8,5. Hay capital para ese tipo de TIR, ¿vale? Es capital definitivo, no es capital intermedio. Y unas yield estabilizadas, una running yield que se llama, ¿vale?, que van asumiendo una previsión de IPC, entre otras cosas,
pues en torno a un 4,3, un 4,5. Ahora los tipos de interés se espera que dentro de la estabilización bajen y volverá a ser un poquito más rentable para el capital inversor. El problema es que nosotros no podemos defender en nuestros consejos, comités, y créanme que no son muy divertidos muchas veces, el cómo explicar y cómo nuestros Excel managers, que son las personas, nuestros analistas, que analizan esas inversiones y en base a esos análisis nosotros tomamos la decisión y asumimos la responsabilidad de tomarla, el cómo computar que un expediente pueda estar en cultura un año. Cómo un estudio de detalle pueda estar tan sujeto a un criterio parcial de algún técnico. Que muchas cosas se solucionan con una reunión, con una llamada, no con un requerido. ¿Vale? Y esto es antiguo, obsoleto, pero es así. O sea... Gracias, creo que eres tan valiente como yo. Poco más. Nosotros ahí tenemos previsto ya iniciar la demolición en breve y el poder edificar en breve, pero cierto es que hemos perdido un año. Ese ejemplo que acaba de poner, que es bastante ilustrativo, por parte de las administraciones se está hablando ahora de esa unidad también aceleradora a nivel local aquí en Málaga, y a nivel de Junta de Andalucía también los promotores, una de las reivindicaciones es que por favor que en esa unidad aceleradora también se incluyan proyectos residenciales si son de un interés estratégico por su dimensión social o tasarlo de alguna manera, ¿no? La verdad es que no tiene sentido si estamos diciendo que esto es una urgencia y una emergencia, que la oficina aceleradora de la Junta de Andalucía excluya expresamente, además que lo excluye expresamente, los proyectos de viviendas. Entonces, nosotros sí, claro que es una reivindicación, hay que empezar dando pasos concretos, porque como tú decías, nos encontramos con una ley de vivienda en la que somos tremendamente optimistas y en la que vamos a trabajar efectivamente para que sea una realidad medidas concretas, pero no podemos quedarnos en esas buenas intenciones, en esos buenos deseos, que todos los tenemos, que esa es una realidad, si todos coincidimos en el diagnóstico y además coincidimos en las necesidades. Lo que hay que aterrizar en medidas concretas, y lo de la oficina aceleradora es una de ellas, que entendemos que tiene que salir de inmediato para unos proyectos. Evidentemente, no para todos los desarrollos inmobiliarios, pero sí estábamos proponiendo para aquellos en los que se vayan a desarrollar pues, más de 5.000 viviendas, y además aprovechar para que esas viviendas que se primen con medidas concretas, no solo en suelo urbano, que estábamos diciendo que van a tener incrementos de edificabilidad, incrementos de densidad, pero en suelos urbanos para hacer VPO, y eso es muy poquito y la reacción es muy poquita. Entonces, nosotros vamos otra vez atrás a decir, vamos a hacer incrementos de densidad, vamos a repensar nuestros desarrollos, necesitamos más viviendas, pues esos planeamientos que teníamos vamos a repensarlos para que se incremente también el número de viviendas posibles, mayores densidades, mayor edificabilidad, siempre que esos incrementos se destinen para hacer vivienda protegida, vivienda asequible, siempre que esos incrementos sean para favorecer que los nuevos desarrollos, esos nuevos barrios, sean unos barrios con criterios de sostenibilidad total, porque luego esas urbanizaciones las tendrá que mantener la administración pública, y cuanto mejor hagamos las cosas desde el origen, desde la urbanización, menos nos costará luego su mantenimiento, porque nos ha venido muchísimo dinero de Europa para apostar por la sostenibilidad, pero la sostenibilidad, una vez que ya lo habíamos hecho mal, lo corregimos y mejoramos la sostenibilidad. Lo lógico es que todo ese dinero de Europa venga al origen, venga al principio, y empecemos a hacer las cosas bien desde el principio, para luego no tener que hacer rehabilitaciones sostenibles. Quiero darle la palabra también a Ángel, como desarrolladores de grandes suelos o de proyectos así, ¿cómo veis vosotros el tema de la agilización administrativa? ¿Hasta qué punto determina un suelo el desarrollo de un proyecto? Vaya, es decir, los inversores hasta qué punto se terminan aburriendo. Todo. Todo. Un inversor se mueve por parámetros de rentabilidad, y el principal factor a la hora de determinar la rentabilidad es el tiempo. Entonces, desarrollar suelo otrora era más fácil, entre comillas, porque eran particulares que no tenían prisa y durante 20, 30 años podían sacar adelante un suelo. Hoy en día es tan intensivo en capital que hay que ir a buscarlo fuera, y el capital
primero le va a pedir una rentabilidad determinada, muy ajustada a los plazos. Y hoy en día no somos capaces de... No es una crítica, ¿eh? O sea, quiero decir, Sí, sí. Por el marco regulatorio establecido, y creo que la noticia de ayer es un halo de luz en el camino, pues ahí es donde podemos poner el foco. O sea, si un distrito Z, y Javier te lo puede decir, que está harto de ir descontando dígitos a sus tires, si hubiesen empezado las obras hace un año, pues con ese ejemplo nosotros podríamos a nuestros accionistas invitarles a meternos en un nuevo barrio que, insisto, es lo que necesita Málaga. O sea, Málaga, con todos los respetos, que yo creo que está muy bien esas actuaciones en el centro para regenerarlo y tiene que seguir pasando. Y lo normal es que el centro se vaya convirtiendo en un área de exclusión hacia la periferia. Es en la periferia donde tenemos que poner el foco y tendríamos que estar... Lagar de Oliveros tenía que estar edificando ya. Edificando, no urbanizando, edificando. ¿Y por qué no? ¿Por qué no empieza? Venga, vamos a poner aquí sobre la mesa cuestiones concretas, vaya, que se puedan abordar desde la Administración. Lentitud burocrática, una normativa urbanística que es excesivamente garantista, pidiendo avales, por ejemplo, ¿no? Para las cargas y para cualquier desarrollo, a lo mejor... Te lo está poniendo fácil. Yo creo para atrás. son muchos factores, evidentemente, pero con voluntad se pueden sacar las cosas adelante. Pero el coste sí que es limitante. Eso es fundamental. Entonces, cuantas más cargas tenga un sector, más difícil va a ser conseguir sacarlo adelante. Y cuantas más cargas comunes a varios sectores tenga, peor será, ¿no? A la hora de gestionar. Entonces, no lo sé, pues quizás yo creo que a través de la patronal es donde habría que tener esas mesas de debate. Nosotros estamos haciendo urbanizaciones por toda España y estamos haciendo una urbanización en Málaga. Si se quiere sacar adelante, se saca. Y además que no se entiende porque, cuidado, lo irónico de todo esto es que si tú no sabes lo que se tarda, de acuerdo, pero las administraciones públicas también urbanizamos. Y nosotros para urbanizar una universidad, pues nos tiramos unos cuantos años. La Junta también ha urbanizado cosas y ahora está el Lagar de Oliveros y ojalá. Incluso el Estado con SEPE dice que va a urbanizar. Es decir, y todos pasamos por nuestros propios procesos. Es curioso. Entonces, en definitiva, sí creo que tiene que haber ahí una revolución administrativa. Y digo revolución porque la revolución no es solamente cambiar la normativa, también que los procesos y las personas que están al frente de los procesos tomen conciencia de que esto tiene que estar por encima de todo. O sea, esa agilidad administrativa que ahora vendemos toda la administración independientemente, tiene que ser un hecho, tiene que ser una realidad si queremos que esto, porque si no, no sale el número. Independientemente que después pueda haber otros factores como cargas, como cuestiones, de ahí incluso el compromiso de muchas administraciones de ponernos nosotros a desarrollar suelo. Si un promotor no sale, ahí tiene que estar, donde haya VPO, claro, tiene que estar también la administración desarrollando suelo, porque a lo mejor nosotros sí podemos asumir esas cargas. Y a lo mejor, y es una cuestión, porque si no tienes eso desarrollado, va a ser difícil. ¿Solo hay en Málaga? Sí. Digo, porque a veces he leído yo muchas veces que no había solo en Málaga. Solo en Málaga, sí. Pero tenemos que ser mucho más en desarrollar. O sea, toda la zona oeste de Málaga, desde Campanillas, Puerto de la Torre, Churriana, es decir, tenemos muchos metros cuadrados por desarrollar. Puede haber muchísima vivienda y hay muchos promotores y constructores interesados en desarrollar. Entonces, pero lo hace falta que todos estos procesos sean más ágiles y reducir los tiempos. Bueno, pues si antes se tardaba 5 años, se tardan 3 o 2 y aquello que hablamos de las declaraciones responsables, la cuestión, pues acelerar. Hace falta esa reunión, efectivamente, en el sector, porque muchas veces venimos de los cuestión heredados y a lo mejor entre ambos la lista da esa posibilidad de reducir a veces cargas cuando no es viable el sector. Se pusieron las cargas, vuelvo a decir, en un periodo 2005-2007, donde efectivamente cualquier promotor en cualquier plan general, no solo el de Málaga, aceptaba todas las cargas que le pusieran con tal de quedarme con mi trozo de mapa, vamos a decirlo así, y ahora pues no salen los números. Entonces, creo que la sociedad, efectivamente, de ahí empezamos, nos empuja a encontrarnos y a buscar soluciones. Sí, yo creo que el tiempo del diagnóstico ha pasado. Necesitamos reacción y necesitamos ya propuestas. Y creo que ese es positivo, porque en Málaga, que hablamos ahora mismo en carga, es decir, en vivienda, tanto en nosotros por la parte de VPO,
Estamos ahora mismo en 2.200 en construcción. Las 1.006 de universidad más las 1.168. Estamos ya en 2.200 de construcción. Que eso significa 367 millones de euros. 367 millones de euros mobilizados en solo un año y medio. En año y medio. Pero es que los promotores privados, las cuentas de urbanismo de licencia, ya van por 2.400 viviendas. Quiere decir que entre ambas partes, público-privado, ahora mismo en Málaga tenemos más de 4.500 viviendas en solo año y medio puestas en construcción. Que sí, que serán una realidad a partir del 25 y del 26 posiblemente. Pero quiero decir que la reacción que ha tenido el sector privado y la reacción que ha tenido el sector público, yo no lo he visto en los últimos 20 años. Esta reacción en solo año y medio, porque yo creo que también a la gente tenemos que devolverle la esperanza. Hemos escuchado, pero ya está puesto. No es que vamos a reaccionar hoy, es que llevamos desde el 23 reaccionando. Lo que pasa es que nuestros procesos son los que son. ¿Creéis entonces que los concursos de suelo que se van a poner en marcha, el que tiene en marcha el ayuntamiento, el que va a poner en marcha creo que en septiembre, ¿no? Ya está en marcha. Hay una parte en marcha ya. Eso, hay una parte, pero queda otra parte. Las de permuta. Entonces, ¿van a tener éxito? Es decir, ¿va a haber promotores interesados en eso? Yo estoy convencido de ello. De hecho, ya hemos tenido distintas reuniones y distintas conversaciones. Ahora mismo lo que hay en marcha es la venta de suelo en esa parte que hablamos de Huerta Segunda en Cártama, unos espacios muy próximos al parque tecnológico y que pueden ser un atractivo interesante, tanto para vecinos locales que quieran construirse su propia vivienda como para algún promotor. En Málaga, de la parte de Tecnocasa, solo ha salido un pequeño edificio, el de Ollerías 30 y Menéndez 4, unas 10-12 viviendas, son una gran cosa. Y los dos, los suelos más importantes ahora mismo de Tecnocasa que nos quedaban, 28, 30 y tantas en Parras Altas, saldrá en permuta ahora en septiembre. Cerrojo, que es uno de esos proyectos que nosotros pretendíamos hacer en permuta también, 50 viviendas, que bueno, por salvar esas trabas, muchas veces, no solo la enajenación, buscábamos que fueran con licencia, ya vamos, para que entres mañana con los camiones a construir, proyecto y licencia, y mañana puedes estar construyendo, ¿no? Pues estamos también ahí con la intención de ver si en septiembre podemos arrancar también. Es decir, en principio hay una demanda. Algarrobo salimos también con 48 viviendas, Algarrobo Costa, ahora que se habla también de ampliar un poco el espacio de la ciudad, ¿no? y abrir un poco el área metropolitana. Algarrobo salimos también con 48 viviendas prácticamente enfrente de la playa, y es a través de permuta también. Entonces, la idea y las reuniones se producen y el interés están manifestándonos de forma importante. También, pues, los momentos y las estrategias de las empresas son distintos en cada momento, pero yo creo que vamos a tener éxito, ¿no? Y no me quiero dejar un apunte sobre Lagardo Olivero. Lagardo Olivero debería estar ya construyéndose, por supuesto debería estar construyéndose ya. Pero es que al menos en el sector nuestro, en el norte, ha habido mucha pasividad. Es que ha habido mucha inacción. Es que los privados que estaban en el sector nuestro no paraban de pegar a la puerta para intentar desarrollar. Y el caso... ¿Pero por qué había esa pasividad? Bueno, pues porque la manera de gestionar anteriormente era un poco laxa. Es decir, está aquí. ¿Por qué habían 157 parcelas olvidadas en Cártama? Pues porque la actividad en ese momento iba enfocada en otros aspectos. Es decir, a día de hoy, pues un compromiso firme, unos estatutos y bases presentados en el ayuntamiento, y avanzando ya directamente dentro de lo que consideremos en su futuro Junta de Compensación, en lo que tenga ese plan de urbanización y reparcelación. Pero al mismo tiempo ya vamos que nos vamos y haciéndolo todo a la vez y vayamos preparando cosas. La agilidad, por eso hablamos antes de la inacción y de la acción, es que es muy importante, porque cada acción tiene un resultado, pero cada inacción también. Las acciones equivocadas llevan al fracaso, pero las inacciones llevan al retraso de la puesta en marcha de soluciones importantes para los ciudadanos. Por lo tanto, ahora, por desgracia, hemos desbloqueado un montón de cosas en un momento que no era el momento en el que tenían que estar activas, porque tenían que estar activas hace muchos años, y se ven como un fracaso cuando son un éxito. Es un éxito haberlo desbloqueado porque ya están en marcha. Y Lagardo Olivero debe ser una gran oportunidad, un gran éxito. Que fuera en su momento una equivocación y una inacción, sí. Y después una cuestión importante, y perdona que meta una variable más, en el tema de la promoción y construcción de viviendas está también la gestión del parque público. Es que la recuperación de más de 300 viviendas que estaban destinadas a actividades ilícitas
y la puesta a disposición del registro de demandantes de vivienda es la construcción de varias promociones de vivienda. Es decir, es que la recuperación de una vivienda y su rehabilitación pues puede estar, dependiendo del grado de destrozo que estuviera, en torno a los 5, 15, 1.000 euros, y la construcción de una nueva vivienda multiplica por mucho eso. Por lo tanto, también la acción en la gestión de lo que tenemos, la rehabilitación de lo que hay. Más de 16 millones de euros invertidos en rehabilitación del parque público, en eficiencia, en rehabilitación pura y dura, en accesibilidad, ascensores. Dios mío de mi vida, que habían familias que no podían salir de sus casas. Todo eso influye también, pero haciéndose con un retraso, en algunos casos de 20 años, de 30 años, y todo eso lastra también muchas veces la eficiencia en la administración, porque te tienes que dedicar a cosas que no tendrías que dedicarte, ¿no? De todos estos retrasos que estáis hablando, es decir, yo no sé si podemos sacar de aquí alguna solución imaginativa para hacer algo ya, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de mínimo 2 años para verle esto la luz, ¿no? Por decir algo, ¿no? 2, 3 años. No sé, ¿qué podemos hacer en estos 2 años para todas esas 10.000 personas que están ahora mismo en el registro de demandantes del ayuntamiento que llevan pegando a la puerta a ver si tienen suerte y le toca? Estamos hablando de proyectos pequeñitos, de 50 viviendas. A mí se me ocurre algo. Hay una serie de actuaciones para Málaga, y ahora voy a localizar, ¿vale? Y dejo ahí la idea, Violeta, que lo veáis y lo tratéis. Hay una serie de actuaciones en Málaga que son capitales, ¿vale? Capitales, por supuesto, Cortijo Merino, por supuesto, Instituto Z, por supuesto, Instituto Universidad, por supuesto, Lagar de Oliveros, ¿vale? Por supuesto, seguro que alguno me dejo, importante, la térmica, ¿vale? Jolines, ¿por qué no se forma un equipo de trabajo, ¿vale?, entre la administración competente para ello y los promotores que estén sitos en esas actuaciones y se pacta un calendario de trabajo? Y me explico, más allá de las gerencias de urbanismo, más allá de lo que intentamos hacer todos, que es agilizar, es sentarse, dejarnos todos, promotores, privados incluidos, el orgullo, el proyecto profesional en el bolsillito y velar efectivamente por la ciudadanía. De una manera inteligente, los beneficiados, los primeros, los ciudadanos, las personas, y los segundos, la administración, más recaudáis. Y, por supuesto, los privados, nosotros, que por fin podremos acotar ese riesgo de plazo. No sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que, es decir, te respondo a eso, Javier, porque está en marcha. A lo mejor no se ha publicitado. Esto lo decía Manolo, decía que a veces nos falta más pedagogía en tema de vivienda y contarlo. Yo cuento el ejemplo nuestro. No solo el alcalde al frente, el alcalde al frente tiene una reunión con promotores y constructores mensualmente para ver todo el desarrollo del suelo y dónde está. O con ella o con Nacho Pedro. Mensualmente. Dedicando 1 hora, 1 hora y media, a veces en horario un poco que lo siento por ellos. Nosotros estamos más acostumbrados, ellos no, ahora indespectivas que no, pero ahí estamos. Y ahora, no solo eso, sino que empieza a tener reuniones el alcalde con el equipo de urbanismo, que tengo Carmen Casero y Morente, y nosotros en el caso que haya VPO, con cada sector, con el dueño de cada sector. Porque aunque veamos con promotores y constructores, las líneas generales que bien defendidos estáis, por cierto, aprovecho para decirlo, muy bien defendidos, bien nos dan en las reuniones con todos estos temas, después, con cada promotor, con cada sector, se está teniendo el alcalde de reunión, junto con el equipo urbanismo, para frente a frente decir, ¿por qué no se desarrolla este? ¿Cuál es tu problema? Un problema de financiación, un problema de carga, un problema de que no necesita un agente urbanizador, es un problema de tramitación, es un problema de tiempo, todo. Caso a caso, sector a sector. Creo que hay que hacerlo, porque además no todos los sectores tienen los mismos problemas, no todos los sectores tienen la misma participación. Hay participación público-privada, pues como decía él, donde ellos están en parte en Lagar de Olivera, un 40-60, pero eso es lo que hay que hacer. Yo creo que en eso estamos. Pero yo creo que hay que contarlo también a la sociedad. Ciertamente hay un problema, pero que por ambas partes, por parte de la administración y por parte del sector privado, no solo los promotores, también los constructores, se está poniendo todo lo que está en cada uno de su parte para ceder y para darse cuenta que necesitamos ser, yo creo que estamos en ello. También los colegios profesionales, que en esto también podríamos hablar mucho de los colegios profesionales, arquitectos y todo este tipo de cosas, que decir, cada uno con su historia, su movida. Yo creo que necesitamos estar todos, ¿no? También medios de comunicación, también es importante el mensaje que mandamos, ¿no? Es decir, ahora mismo tú le preguntas a los ciudadanos cuál es su principal problema general en la sociedad y es la vivienda. Pero ¿cuál es tu primer problema? No es la vivienda. Porque efectivamente el 85% de la población tiene vivienda en propiedad.
Es un problema para nuestros hijos, para muchísima gente. Pero, por ejemplo, en Málaga tenemos mucha vivienda en propiedad. Y pocas veces analizamos lo que decíamos, oye, ¿qué pasa con las 35.000 viviendas que no se movilizan? Hay 35.000 viviendas que son secundarias. ¿Por qué no se dedican a alquiler? ¿Entendéis? Y a lo mejor ahí sí habría que hablar con otros sectores, y aquí hay gente de inmobiliarias que podrían contestarnos a esa pregunta, ¿no? Porque esa es secundaria. Si solo tengo 25.000 viviendas en alquiler, ¿qué pasa con las otras 35.000? ¿Por qué? Que están en oficina, sale más rentable tener oficina, sale más rentable tener despachos profesionales, sale más rentable tener estudiantes, sale más rentable... Quiero decir, yo creo que todo, no solo en la vivienda, sino en la gestión que también de lo que tenemos. O sea, nos tenemos que movilizar para hacer, pero también saber gestionar lo que tenemos. Y vuelvo a decir, tenemos 35.000 viviendas secundarias, que la pregunta es ¿por qué no las pasamos a alquiler, ¿no? Es decir, falta una normativa que ayude a eso, incentivos por parte fiscales. Es decir, yo creo que se puede hacer muchas cosas y hay muchas ideas que todavía no se han trabajado para que sumemos, ¿no? No se trata de poner el foco siempre en los mismos, ¿no? Administración pública y promotores constructores de vivienda nueva también es lo que hay. Estupendo. Bueno, como tenemos varias preguntas, yo creo que va a ser interesante un poco el debate que se va a generar ahora y vamos ya justito de tiempo. Vamos a abrir un poco el turno. No sé si Manuel Castillo quería hacer una reflexión al hilo de todo lo que se ha dicho. Gracias. Yo muy rápido porque creo que no debemos pasar del minuto planteando la pregunta, ¿eh? Digo por si hay siguiente que pregunta. Una cosa muy rápida. Yo creo que, y corregirme si me equivoco, el principal beneficiario del sector de la vivienda son las administraciones públicas, vía impuestos, ¿no? Es decir, el que más gana, la parte que más gana dinero es la administración pública, ¿no? Vía impuestos, eso es, corregirme si me equivoco, ¿no? Es que yo creo que las caras muchas veces de los ponentes dicen más que las palabras. Entonces, yo creo que falta una decisión de las administraciones públicas por facilitarlo. No se le puede estar pidiendo responsabilidad al privado para que por responsabilidad social corporativa ceda parte de su beneficio para que haya vivienda cuando el principal beneficiario es la administración pública. Luego, hace más de 100 años hubo una ley de casas baratas en Málaga, tres leyes, de las que surgieron Ciudad Jardín, todas las barriadas, García Grana, todas las grandes barriadas, que consistían en que el ayuntamiento daba suelo gratis y se permitía al promotor hipotecar el suelo, cosa que antes no era posible. Es decir, con ello quiero decir que escuchando tanto a las administraciones públicas, tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento, parece casi que hay que dar las gracias, ¿no?, por la situación en la que estamos, ¿no? Y yo creo que la Junta de Andalucía también ya lleva 5 años, ¿no?, el Partido Popular, con lo cual remitirnos hace tanto tiempo. Al final, la pregunta ¿cuál es? Es decir, ¿no tiene que la Administración Pública tomar decisiones incluso vía reducción de impuestos, porque no solo subvenciones vía Europa, que eso es lo más sencillo, sino también por rebajar su beneficio, aunque el beneficio de la vivienda es importante porque redunda en todos los ciudadanos, ¿no? Pero digamos que la Administración Pública habla mucho de lo que hay que hacer, ¿no?, y poco de lo que ella tiene que hacer, ¿no? Esa es mi pregunta. Que le duela, vaya, básicamente a la Administración. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, sí. Cuando hablo de los 5 años, hablo de todo lo que nos hemos tenido que ocupar en estos 5 años para que hoy haya un fruto. Es que este señor está aquí y estos señores inversores suecos están aquí porque ha habido 5 años en los que ha habido que hacer arqueología, incluso documental, para arrancar determinados proyectos. Es que a día de hoy tenemos unas bases de estatutos planteados en Lagarde Oliveros porque ha habido que hacer durante 5 años mucho trabajo, que podía estar hecho ya. Por eso he mencionado lo de la herencia anterior, ¿no? Porque gran parte de lo que vemos, y vuelvo a insistir, gran parte del resultado parte de una inacción o de una acción, y es lo que hemos tenido, ¿no? En cuanto a la base competencial nuestra en cuanto a temas de impuestos y de historia, nosotros sí hemos, de hecho, en el proyecto incluye nuevas bonificaciones y nuevas reducciones, ¿no? Pero el hecho de que se hayan mantenido en IRPF pues las deducciones por acceso a vivienda al 0,1% y al 0,5% si eres joven, y se mantengan, el hecho de haber aumentado los topes en cuanto a las deducciones, el máximo del valor de la vivienda que podías adquirir también es muy importante. Y después, lo comentaba antes, más de 82 millones, cerca de 85 millones de euros en ahorro directo para más de 30.000 jóvenes en Andalucía, directamente
directamente a eso. Es cierto que hay otra parte de los impuestos que están en manos de otras administraciones y que están trabajando también en ello. Oye, el alcalde de Málaga no hace mucho decía que iba a poner suelo dotacional gratuito para residencial transitorio. Esas acciones muchas están en marcha. Oye, los suelos de Cártama están a un precio irrisorio. O sea, un precio irrisorio. Muchas veces nosotros no incrementamos el valor y es parte de lo que nosotros y del esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros jugamos también con el criterio de oportunidad a la hora de valorar los suelos que ponemos en carga, cuando son suelos de renta libre, los que son protegidos están marcados por ley. Pero incluso a los protegidos se ha decidido que en vez de generar una repercusión directa del 15% al suelo, pueda partir del 7,5%. Es decir, reducir a la mitad el coste de repercusión que para el promotor tenga esa salida a acceso al mercado de ese suelo. Es decir, dentro de nuestro ámbito somos conscientes de ello y se está intentando también, ¿no? Pero insisto, todo esto, y yo creo que con la nueva ley vamos a tener alguna oportunidad. ¿Hay mucho más por hacer? Pues yo creo que hay mucho más por hacer, claro que sí, y que hay muchos más tornillos que apretar, ¿no?, a la hora de ajustar bien la maquinaria, ¿eh? Violeta, ¿qué decir? Sí, yo quiero primero decir que los empresarios son optimistas por naturaleza, porque si no, no serían empresarios. Esa es la primera reflexión. Y por eso se siguen haciendo cosas, siguen insistiendo y no se ha ido todo el mundo a hacer, no sé, a cualquier otra actividad. Entonces, el optimismo existe, pero mientras que pensemos o sigamos siendo conformistas y pensemos que haciendo las cosas de la misma manera que venimos haciéndolo y con los tiempos que venimos haciéndolo vamos a resolver el problema, nos estamos equivocando. Entonces, tenemos que ser críticos y decir las cosas hay que cambiarlas porque lo que se hace tal y como se viene haciendo pues no está funcionando. No podemos seguir teniendo desarrollos de suelo que duren 15 años o 20 o que sean inviables, porque hay muchos que son inviables. Cuando el plan de vivienda se presentó por el Ayuntamiento de Málaga, lo primero que hicimos fue pues sentarnos con vosotros y decir, aquí están todos estos suelos porque efectivamente existe suelo en Málaga, lo que no existen son solares finalistas, suelo urbano para poder construir. Y lo que os dijimos es, vamos a hacer un análisis de cada uno de esos suelos que ahora efectivamente pues lo había cogido y se está haciendo. ¿En qué situación está cada suelo y por qué está parado? Vamos a analizar, no digamos que ese suelo está aquí y se pueden hacer 5.000 viviendas. No, no se pueden hacer 5.000 viviendas porque es inviable su desarrollo. Entonces, no nos hagamos trampa al solitario diciendo que tenemos suelos para miles de viviendas cuando esos suelos nunca se van a poder desarrollar si no cambiamos algo de las normas que ya estaban puestas y que se pusieron en un momento que a lo mejor tenían sentido, pero que a día de hoy no lo tienen. Entonces hay que cambiarlo y hay que cambiarlo con agilidad. Igualmente, la ley de vivienda hemos planteado lo mismo para los suelos en la Junta de Andalucía. Vamos a crear, y creo que la ley, porque se ha publicado ahora, todavía tenemos que mirarla, todavía tenemos que estudiarla, pero se habla de ese catálogo de suelos, pero no un catálogo de suelos de estos suelos están aquí y están en planeamiento disponible. No, no, no. Vamos a trabajar sobre cada uno de esos suelos para saber cuándo y en qué plazo. Y vamos a comprometernos en plazos y vamos a comprometernos en plazos que cumplamos, claro, porque si luego decimos que la licencia tiene que estar en 6 meses y tardamos 1 año y medio y no pasa nada y lo asumimos como coste natural del sector, pues no. Yo creo que ya el sector lo que tenemos que decir es que este coste natural que en algunos momentos hemos podido asumir y echarlo sobre las espaldas, ha llegado un momento en el que no se puede asumir y entonces hay que tomar medidas excepcionales. No nos conformemos con una ley y con unos establecimientos, una lista que ha venido a agilizar y ponía cosas tan buenas encima de la mesa como la simultaneidad de la urbanización y la edificación, pero que le cuenten a estos señores si la simultaneidad en el Distrito Z existe o no existe. Bueno, pues entonces eso, vamos a hacer... No te tapes la boca, Javier. Ángel, di algo, tú que estás en Distrito Z también. Bueno, creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Al final es un tema de oportunidad y la oportunidad a veces se vuelve una necesidad y ahora mismo es necesidad. Es decir, no solo estamos nosotros, que en cualquiera de los casos es un privado, pero
¿Qué pasa, por ejemplo, con Vimpica? Que llevan esperando la licencia de obra bastante tiempo. Entonces yo me retrotraigo a lo dicho anteriormente. Es cuestión de voluntad. Si nos ponemos de acuerdo, lo que no puede haber son criterios vagos y laxos interpretables. Las cosas tienen que ser o no ser. Y el criterio de la simultaneidad en concreto tendría que ser meridianamente claro. Porque es que afecta muchísimo. La simultaneidad en un proceso de urbanización es clave a la hora de abordar, digamos, los plazos de edificación. Porque si todo fuese de empiezo unas obras de urbanización, desarrollo un suelo que tardo 15 años si no pasa nada y no tengo que volver a la casilla de salida. Adjudico las obras, estoy 2 años urbanizando y otros 2 años edificando. Joder, si esos 4 años los puedo convertir en 3, pues ya he ganado 1 año. Eso es dinero. Evidentemente. Hay una pregunta aquí que lanzan. ¿Cuál es la previsión para legislar el cambio de locales a residencial? Yo creo que ahora mismo está habiendo un boom, ¿no?, en Málaga de conversión de locales a residencial. ¿Qué previsiones o cómo creéis que debería arbitrarse esta tendencia? Vaya. Bueno, depende si es residencial o ya ha habido ese debate del turístico anteriormente, ¿no? Yo creo que todas las facilidades, y esta ley va en ese sentido, ¿no? La nueva ley va en el sentido de poner todos los recursos a disposición de la oferta, sin duda, todo lo que seamos capaces de poner a disposición de los ciudadanos en concepto de vivienda debería funcionar así, porque tiene que cumplir unos requisitos y una normativa, ¿no? Unos códigos de edificación, tiene que cumplir una normativa urbanística, tiene que cumplir... Entonces, yo sí soy de la opinión de todo lo que haya en el mercado, poder ofertarlo a la ciudadanía, incluidas esas 35.000 viviendas secundarias que existen, ¿no? Es decir, tanto suelo como ya construido. La nueva ley establece además criterios muy específicos en base a la rehabilitación para la generación de nuevas oportunidades, es decir, de nuevas ofertas, ¿no? Y yo creo que esa rehabilitación también nos va a venir bien, ¿no? Hay muchas zonas que podrían estar mucho mejor y podrían ser una nueva, buena oferta si las pusiéramos en marcha, ¿no? Y después la seguridad jurídica a la hora del alquiler. Las situaciones de ocupación ilegal y las normativas en base a eso, yo creo que a nivel estatal y nacional deberían de cogerse de una manera absolutamente distinta, ¿no? También para ti, Juan Jesús, hay aquí una pregunta en relación sobre todo al tema del esfuerzo, ¿no?, que hacen los malagueños por el tema del pago del alquiler y qué soluciones se plantea en la ley ante lo que aquí se apunta como condición o como perjuicio que está provocando la vivienda turística en el alquiler residencial. No sé si la ley tiene... Sobre todo, la ley está ahora mismo abierta, es decir, lo que han presentado un borrador y obviamente está completamente permeable a todo lo que ahora tiene que producirse en este trámite de aprobación, ¿no?, y de desarrollo, ¿no? La oferta... O sea, igual que hay una grandísima, o se ha comido parte de la oferta turística, la generación de una oferta de forma inmediata y amplia es la que va a generar que intentemos equilibrar de nuevo la balanza, ¿no? La ley establece además y pretende generar ese equilibrio, no solo entre lo que está ofertado en alquiler, sino en otro uso, ¿vale?, sino entre el alquiler y la compraventa. Pretende generar ese equilibrio. Yo creo que ese plan de choque inicial es una gran esperanza para el aumento inicial de esa oferta, ¿no? El que tengamos ese dotacional, ese turístico terciario, ese dotacional privado que antes estaba previsto para hacernos y que ahora pueda dedicarse a esto con unas bonificaciones extraordinarias y con unos aumentos de edificabilidad y de densidad también mayores, yo creo que nos va a ayudar a generar una mayor rapidez, porque suelo finalista directo al mismo tiempo, sin realizar ninguna modificación del planeamiento ni de la norma de las calificaciones urbanísticas, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso nos va a ayudar también, ¿no?, a aumentar de forma inmediata la oferta. De forma, eso tendría que ayudar sobre todo los locales a locales vacíos. Claro. Y que el debate que se saca es justamente donde ya hay un local en uso. Nosotros en Soliva, que vamos a dedicar, pues vamos a hacer ahí más de 100 viviendas asequibles, pero en locales que están vacíos, porque lleva años que no hay
promoción para poner un local, pues está bien, por lo menos un uso. ¿Y un uso qué? A un uso prioritario que es vivienda. Pero claro, el debate está en cuanto a la oferta para vivienda de local, aunque sea vivienda, no hablemos de vivienda turística, incluso vivienda, porque me hace gracia que se habla mucho fotos en los distritos, y los distritos lo que hay es vivienda permanente. Y mucha gente prefiere comprar el local y adaptarlo y ya tiene una solución. Yo creo que nadie quiere vivir en un local. Otra cosa es que la necesidad efectivamente que exige hace este tipo de soluciones. Ahora, que este tipo de soluciones conlleva a una imagen no querida, porque lo que nos gusta ver en los locales de los edificios urbanos es justamente la vida, ¿no? En el sentido de la panadería, papelería, pues yo creo que es necesario. Habrá que equilibrar, yo creo que en ese sentido habrá que equilibrar. Ahora, yo creo que el desequilibrio ahora mismo no es tanto, no es tanto, pero sí llama mucho la atención y creo que por lo menos el análisis tenemos que hacerlo, ¿no? Es decir, hasta qué punto las propias comunidades de vecinos tendrán que pronunciarse sobre eso, sobre esa cuestión, ¿no? Y sobre el tipo de barrio que quiere, porque en el fondo ya no hablamos de vivienda, vuelvo a decir, el concepto de barrio, ¿no? Y todos tenemos nuestro modelo ideal, ¿no? De lo que queremos de un barrio ideal, ¿no? Y está claro que la vivienda en local no es el modelo de barrio ideal, ¿no? Eso no está en nuestro... ¿Que es una necesidad coyuntural? Lo es. Y por lo tanto no podemos quejarnos de falta de vivienda y no permitir que se den múltiples opciones, pero no es el modelo de ciudad al que debemos ir. Eso de modelo de barrio es muy importante también, porque últimamente es cierto que, y nos lo habéis impregnado todo, tanto por la asociación como los promotores, el concepto de lo que se construye no es colocar calles y farolas, ¿no? Al final es generar un espacio. La ley establece además o va a potenciar mucho el que los nuevos desarrollos, las viviendas pues cuenten con una serie de facilidades, que si las terrazas, que si las zonas verdes, que las zonas comunes, todo eso se va a intentar regular. Vosotros sois un ejemplo también a la hora de aprovechar todo ese espacio común y ponerlo al servicio de la comunidad. Es decir, antes se hablaba de que solo las viviendas para millonarios tenían zonas de oficinas. No, es que las viviendas que se están realizando de régimen general en Málaga, en este caso por promotor privado, cuentan con gimnasio, cuentan con no sé qué. Es decir, estoy haciendo VPO de alto standing. Claro, exactamente. Es que lo que la idea es que encima la oferta sea magnífica, ¿no? Entonces, a día de hoy, ese concepto de barrios, pero también ese concepto de vivienda que recoge la ley, porque la ley lo va a recoger, es dar una calidad además, un valor añadido, ¿no? Bueno, tengo aquí una pregunta que además la tenía yo en el argumentario que traía, que era más largo, que no tendríamos tiempo para abordarla, pero sí me gustaría hacer, o que me digáis un poco vuestra impresión de los cambios que se están gestando en el caso de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, si veis que van a dar frutos, todo eso que se está hablando de esa colaboración público-privada para la revisión y la agilización de las licencias de obra. Vamos, os digo textualmente lo que me han pasado. ¿Qué opináis del desastre interno de la Gerencia Municipal de Urbanismo? Pues preocupante. Yo vengo de promover en otras zonas de España, donde las licencias, fíjate, os hablo de hace 3, 4 años y llevo en este sector 27 para 28 años. No voy a decir comunidades, ¿vale? Por no politizar, como se hace con la vivienda, Pero, bueno, yo he visto, eso sí, los proyectos tienen que ir bien, tienen que ser profesionales, que vayan articulados y con coherencia. Yo he visto otorgar licencias en 2 o 3 meses y 4 o 5 meses, desde luego, en otra etapa profesional, otro fondo de inversión, nos planteamos venir a Málaga a hacer este modelo de negocio y lo descartamos por los plazos, ¿vale? Por el bien de Málaga, de los ciudadanos, de los promotores, de los privados, pues creo que más allá de las propias guerras que pueda haber, que son naturales, de hecho, internamente ahí es otro focus donde la Administración tiene que tomar medidas y tiene que tomar medidas muy urgentes. Lo que no puede ser en proyectos emblemáticos, y aquí voy a hablar de manera egoísta, ¿vale? De manera egoísta, el tema de la colaboración público-privada. La licencia un mes de octubre, 4 parcelas, y se obtiene en el mes de mayo, junio, no hace mucho, la verdad. La obra ya está iniciada, Claro, cuando te encuentras un expediente paralizado en un área determinada, como puede ser piscinas,
porque la norma permite que la playa tenga 1,20, pero el técnico le guste el 1,40 y quede un expediente ahí paralizado un mes, tenemos un grave problema. Y perdón que particularice de esta manera, pero si esto le pasa a una compañía que técnicamente ha venido a Málaga, y ha venido, yo explico por qué. Cuando analizamos España, a la hora de implementar este modelo de negocio, lo que vimos en Málaga fue que nos extrañaba muchísimo, yo les expliqué el por qué, que solo existiera 700 unidades en alquiler bajo gestión profesionalizada. Efectivamente, habrá 35.000 viviendas en alquiler por privados, como el 96% que hay en toda España, y el 4% está en manos de profesionales, como puede ser el caso de Lagún. Y encontramos un mercado muy estresado y unos desarrollos en los que nosotros vimos que podía haber hueco para un plan de negocio en torno a 1.000, 2.000 unidades. Ya hemos cumplido las 1.000, ¿no? Esto nos ha llevado a invertir aquí en Málaga. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya contemplamos ciertos retrasos en la obtención de licencia y calificación provisional, que no lo olvidemos, vivienda protegida. Pues no me extraña que esta persona, este compañero que haya preguntado esto y tenga su opinión, pues yo no tengo más que compartirla. Lo sigue siendo. Y aquí sí os digo, como representantes, que no tengáis miedo. Que no tengáis miedo. Que hay que aprobar lo que haya que aprobar y hay que agilizar lo que haya que agilizar, porque es inversión que está dejando de venir. Y, en concreto, la gestión de licencias estuvieron a las patas cojas del consistorio. No sé cómo lo veis, Ángel, tú que también estás un poco viéndolo desde la ventanilla, desde el otro lado de la ventanilla. Yo creo que los actores que participan hoy del mercado inmobiliario son lo suficientemente profesionales como para meter un proyecto por registro que cumpla con la normativa vigente. Dicho eso, permitidme que dé un poco la visión más general, pero nosotros, como territorial en Málaga, competimos contra el resto de territorios a nivel nacional. Y cuando yo llevo un suelo a la mesa de inversión y le digo que es que en el Ayuntamiento de Málaga podemos tardar hasta 12 meses y si hay un PERI que tramitar, ni te cuento, pues a lo mejor mi compañero de Alicante dice, joder, es que yo las licencias en Villajoyosa las saco en 4 meses. Entonces, eso es demoledor a la hora de plantear inversiones. Dicho esto, yo creo que se están dando los pasos adecuados, sin perjuicio de que quizás podrían acelerarse un poquito, porque hemos tenido unos meses de que no sabemos muy bien dónde estamos, ¿no? Esperemos que a la vuelta de verano esto coja otro tinte, se otorgue la simultaneidad en Distrito Z, se apruebe lo que se tenga que aprobar en Lagar de Oliveros y podamos decir que los tiempos malos quedaron atrás y que estamos mirando hacia el futuro, ¿no? Con optimismo. Una última cuestión que me comentan y yo creo que tiene... Bueno, déjame contestar. Ah, perdón, sí. Digo usted, no soy vivienda, no soy urbanismo, pero a ver, yo en esto sí quiero defender el trabajo que está haciendo tanto Carmen Casero como José María Morente. Entender que no estamos donde queremos estar, pero estamos en camino. Y yo creo que eso lo había escuchado. Además, creo que estuvieron aquí en Diario Sur la semana pasada, justo hablando de la agilización administrativa. No sé si de aquí hubo gente que estuvo presente en ese foro. Entonces, creo que el camino lo tienen claro y la idea que estéis compartiendo y casos prácticos, pues efectivamente, que yo he vivido el tema de la piscina y tampoco lo entendía, pues efectivamente. Pero sí os pido en ese sentido ese apoyo. Porque claro, se pedíamos antes una revolución administrativa, se hace. Y ahora tenemos mucha confrontación, ¿eh? Es decir, confrontación sindical, confrontación interna, confrontación de otros grupos políticos. Entonces, si pedís como sector una cosa y la hacemos, también os pido después el apoyo. No seguimos con porque es que entonces nos desanimamos. Es decir, nos cuesta mucho cambiar, porque hay muchos factores, de todo tipo, que quieren el no cambio. No os engañéis. Hay gente que está por el no cambio, ¿eh? Entonces, cambiar las cosas hacia donde vosotros nos decís que hay que cambiar con toda la lógica del mundo, lo hacemos, intentamos ser valientes. Pero que el camino al que lo hace también es duro, ¿no? A lo mejor no tan duro como el vuestro en la promoción y construcción, pero es duro también. Entonces, también pedimos esa comprensión y que cuando se den esos pasos, pues no se diga eso, se diga, oye, ánimo, sé que estáis en ello,
por lo menos intentarlo, que eso es lo que eso tiene que pedir. Y yo creo que, hablo por Carmen Casero, sabéis que lleva urbanismo, y hablo por Morente, están en ello. Y sabéis que además vosotros gestionáis también recursos humanos, que eso después no es fácil, porque tocas personas, ¿eh? Y esto es a nivel de cualquiera, aquí hay banco, aquí hay tal, todos sabemos, todos gestionamos recursos humanos, y cuando hay que cambiar los procedimientos porque realmente no funciona, porque no tiene los tiempos deseados, porque le estás reventando efectivamente proyectos que tú crees estratégicos, tienes que tocar personas, y eso tampoco es fácil al que lo toca gestionar el recurso humano. Entonces también os pido esa, no paciencia, pero, porque no la tenéis que tener, pero sí comprensión de que no es fácil. No podemos cambiar la administración de un día para otro tan fácil. El diagnóstico es muy fácil verlo, el camino para llegar ahí no es tan fácil, pero se está en ello, ¿eh? Y yo, cuando decía hace un año, en el CIME del año pasado, cuando la gente decía, joder, Paco, habéis construido 5.500 viviendas VPO en 20 años y ahora pretendes tú hacer 4.100 en 5. Y yo dije, sí, pero porque tengo un arma secreta, y es Carmen Casero. Y es la revolución que va a hacer en el urbanismo. Porque yo estoy igual que vosotros. Sin ellos no llego. Sin ellos no llego. Y yo me he jugado mi carrera a que llego. Y ya he dicho, año y medio y llevo 2.200, ¿eh? Llego. Pero llego de su mano. Y llego como vosotros, peleándome mesa a mesa, detrás de cada licencia, persiguiendo, ayudando. Lo mismo, el mismo proceso. Pero yo, sinceramente, lo tengo que decir, noto ciertos cambios. No a donde yo quiero, pero no quiero ser pesimista porque vengo de una época donde era para estar pesimista. Ahora veo cambios. Una última cuestión por ir... Estoy de acuerdo contigo. Sí, estamos de acuerdo, lo importante es que se haga realidad cuanto antes. Una última cuestión, hablan aquí, y yo creo que es un tema que está también de actualidad, el tema de los recursos hidráulicos y hidrográficos, ¿no? Es decir, cómo, con todo el problema que tenemos ahora mismo de la sequía, que no olvidemos que está ahí un poco escondido detrás del armario, si vuelve a salir otra vez, ¿cómo se afronta ese problema? El tema de la infraestructura para todos estos desarrollos de viviendas, ¿cómo se está gestionando adecuadamente eso? ¿Vamos bien? ¿Tendríamos que hacer más? Yo creo que tiene que ir en paralelo y la infraestructura en general, no solo los problemas de recursos hídricos, sino también tenemos el problema de la movilidad. Estamos diciendo a la gente, y sobre todo en cuestiones, estoy hablando de temas residenciales, estamos diciendo a la gente que la conurbación urbana, que la ciudad de Málaga ha crecido, que ya somos una conurbación urbana, pero tenemos que dar movilidad ágil para que eso realmente, el que vive en un barrio en la afuera, pues lo perciba como una realidad, para que toda la costa, para que toda la provincia tenga esa movilidad necesaria para poder acoger los nuevos desarrollos. O sea, que las infraestructuras son vitales y efectivamente es otro punto crítico que tenemos ahí que impulsar con más agilidad porque efectivamente a día de hoy no está resuelto. Lo recoge la nueva ley también, además. En la Ley de Vivienda recoge no solo el trabajo en rehabilitación y en eficiencia energética, también en eficiencia hídrica, que creo que es un elemento importante a incluir dentro del tema. Y este Gobierno autonómico yo creo que es el Gobierno que más empeño ha puesto en solucionar un problema como el agua en Andalucía en muchísimos años, ¿no? Bueno, pues se ha cumplido el tiempo. Les quiero dar las gracias especialmente a todos por vuestra asistencia, a todos los participantes en esta mesa y la colaboración para llevar a cabo esta jornada, a Fundación Unicaja, a Lagun Living, a Fadeco Promotores y a EDA Home. Muchísimas gracias y nos vemos, si Dios quiere, el año que viene en otros foros. Gracias.